Ya estamos aquí en la Mesa Argentina Política junto a nuestra compañera Julia Estrada. Juli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Che, Buenas pórtense noches. bien que nos está escuchando la madre, Julia Estrada. Así Ah, que, bien, por bien. favor, le Le mandamos un ¿Cómo se saludo. llama la señora madre? Alicia. Alicia. Un abrazo grande, Alicia. Todas las madres se llaman Alicia y Muy Silvia, buenas ¿no? noches, Estamos sí. todos de acuerdo. Espero que la M 1070 se ande escuchando bien por Rosario. Seguramente. Vamos a hacer una Julia. prueba en vivo. Vamos a hacer Sí, una prueba sí, en sí. vivo. Mamá, escribime cualquier Claro. cosa. Claro, es que a ver si Si escribe. no lo pueden ver por TVA, por supuesto, en No, no está Rosario. escribiendo. Capaz Bueno, que me puso ok y se fue a cocinar. Claro, qué sé dijo, yo. ya está, no Dijo, la voy a sí, está escuchar. bien, ok. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Bueno, Juli, hicieron un estudio muy interesante, como todos los estudios que hacen en CEPA, sobre la situación del trabajo en esta Argentina que estamos atravesando. Spoiler alert, no estamos bien. Exactamente, venimos relevando, como en algún momento también hicimos cuando pasó la oleada de despidos del macrismo, despidos y suspensiones, que no es lo mismo que variación neta de puestos de trabajo. Siempre el mercado laboral tiene ingreso y salida, en este caso uno podría decir difícil reincorporación o difícil pensar que se está tomando gente, pero siempre hay un neto. En este caso es un dato bruto, es decir, cuánta gente echaron, ya sea del sector público, ya sea del sector privado. Y lo que relevamos, y tenemos algunas placas, ahí vemos la primera, es que hubo 177.657 despidos y suspensiones en el primer semestre de Milei, contando sector público y sector privado. Y lo más interesante de este relevamiento es poder dimensionar con algunos casos testigos lo que está pasando en algunos sectores. ¿Por qué? Porque ahora cuando vaya repasando vamos a ir viendo que todos vimos las mismas noticias o todos fuimos consumiendo esa información, pero claro, apareció fragmentada, apareció dispersa. El dato es un dato frío, en donde si yo te digo 100.000 o te digo 170 o les digo 250 y yo qué sé. ¿No? Llega un punto en donde las cifras nos marean. Ahora, quiero ir repasando algunas de las situaciones que se están atravesando en el mercado laboral que hacen a, yo diría, una crisis que no tiene recuperación en B, que no tiene hasta el momento recuperación en B. Fíjense, Whirlpool y Briquet, dos empresas que de hecho me tocó conocer. Línea Blanca, la famosa Línea Blanca, que es la producción de electrodomésticos en la Argentina. Hay 60 despidos en Whirlpool, 300 en Briquet, productoras de heladeras, exhibidoras, freezers. ¿Qué hizo el gobierno? Además de la recesión, porque el marco es, cayó todo, cayó la venta de todo, hoy salió el supermercado, volvió a caer el consumo de supermercados, pero fundamentalmente cayó el consumo de comida y ni hablar si te tenés que cambiar la heladera. Pero además el gobierno estableció que hay abierta la importación, o se establece la apertura de la importación para lo que es línea blanca, para lo que es heladera y freezer. O sea, es el colmo, es lo que en algún momento llamamos la tormenta perfecta, ¿no? Les hago caer las ventas a las pymes, les empeoro la relación costo-venta porque les hago un tarifazo. Al mismo tiempo les abro las importaciones y todavía no ocurre, pero ya va a ocurrir. Tasa de interés real positiva, que está bien para el ahorrista, yo la reivindico, pero no vas a hacer una política subsidiada de crédito productivo, como pasó también en el macrismo. Entonces es el armado perfecto para que la pyme directamente diga, bueno, no tiene sentido ser productor de algo que tenga que ver con agregado de valor en este país. Lo dijo Milei en campaña, dijo, bueno, si no van a quebrar. Quiebra, Sí. puso una cara diabólica y dijo, bueno, quebrarán. Vamos a repasar otro caso más. Este es el primero que hace Línea Blanca, con varios casos en el medio. Fíjense la situación de Techin. Esta es muy paradigmática. Hablé con los trabajadores de Tenaris Seat. ¿Saben dónde está? No. Está en La Bala. Luz, Valentina Alsina. Tenaris Seat. Seat es la de tubos con costura. Ajá. ¿Saben qué fabricó Tenaris Seat? Los tubos del gasoducto Néstor Kirchner. Cuando vos hablas con los trabajadores, te dicen, nosotros teníamos 5 años asegurados. Sí, había que seguir con el gasoducto. Y además hay otros gasoductos en marcha, yo les estuve contando en su momento, YPF, en el sur tienen distintos oleoductos en marcha. Bueno, los frenaron y ya tienen 200 despidos en junio, 5 arbitrarios en mayo, que hicieron a también específicamente elegir qué trabajadores echar, que en general son los que suelen hacer más huelga o los más rebeldes, y ahí tenemos el gran antes y después de la empresa que iba a expandirse, siendo además el Grupo Techin, porque proveía los tubos para el gasoducto. Un país, otro país. Vamos a ver otro caso más. Esto fue muy interesante escuchar y muy triste cuando vinieron a la Cámara de Diputados. De paso recuerdo
desde el bloque de Unión por la Patria, apoyó a la izquierda y apoyó al Partido Socialista, armamos una audiencia pública para hablar de los despidos, que no fue cubierta prácticamente por nadie, es decir, muy poca cobertura tuvo, y ahí vinieron trabajadores del Hospital Posadas, 92 profesionales, técnicos, administrativos echados. También hubo despidos en el SENASA, en el INTI, en la ANSES y en los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social. Hay que volver a hablar de esto. Y contaban, y propongo que, me había propuesto en realidad el productor, así que lo vuelvo a recordar, que vengan los trabajadores despedidos del Posadas si tienen ganas algún día del programa, porque contaron situaciones insólitas, como diría Messi hoy, insólito. Por ejemplo, la guardia del Posadas vaciada. O sea, vos vas hoy al hospital, uno de los hospitales con mayor demanda, por decirlo fácil, ¿no? En el primer cordón del conurbano, y no hay gente que te reciba porque echaron a los pocos, porque esto es por turno, que hacen guardia, a ese nivel. Y una situación que a mí me impactó mucho, que es los trabajadores agradeciéndonos a los pocos diputados y diputadas que habíamos hecho la audiencia por escucharlos. O sea, lo baja que está la vara. Yo pediría que me exijan que se apruebe el proyecto de ley antidespidos, que lo tenemos presentado en el Congreso, de hecho de elaboración de Hugo Yasky, que también lo firmó Blanco Osuna, que estuvo acá más temprano, y varios más. Obviamente Tetaz, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, nada quiere saber con los despidos, le mandamos un saludo si tiene ganas de hacer algo, porque está en carpeta y no lo quieren tratar. Quiero repasar un par de casos Vos más. sabés que el Hospital Posada, bueno, yo vivo en la zona, ¿no? Sí, son es verdad. 6, 7 millones de personas que viven alrededor y es el principal efector de salud que hay. O sea, vos tenés un problema, a mí me tocó en lo personal, tuve un problema delicado en el círculo íntimo y claro, en el hospital a veces no les alcanza, no pueden resolver algo. En el Posadas lo resuelven a cualquier hora, tenés profesionales, los mejores profesionales están en cualquier momento. Entonces, cuando desarman eso, dejan absolutamente indefensa. O sea, si hay una persona ahí con un riesgo grave, se va a morir, porque no va a haber nadie para atenderlo. La verdad es que es muy difícil hacer ese clic. Yo lo hice, digamos, a mí me lo explicó un día Goyán. La verdad que a mí me fue muy fuerte. Él es médico de Rosario y cuando empezaron los recortes en salud, en el macrismo, claro, le había agarrado la desesperación. Un día me contó, me dijo, lo que pasa es que cuando recortan así, en realidad, vos imagínate, vos sos un médico y no tenés, digamos, no lo puedes atender, no puedes operar, no tenés el personal, porque te recortaron y la persona se te muere ahí adelante. Es tremendo, es trágico. Entonces, cuando hacen esto en lugares así, porque a veces puede haber en algún lugar que no hay una guardia determinada en algún hospital, en un barrio o en una sala. Ahora, un lugar tenés que tener donde sí atienden todo. Bueno, en el caso del oeste del conurbano es el Posada. Y en otros serán otros que estarán sufriendo más o menos lo mismo, ¿no? Es trágico, es terrible. Sí, Perdón. y además el carácter federal que tiene el impacto. En el caso del Posada, si querés, está localizado, aunque viene gente de distintas partes del Sí, país por para supuesto, atenderse. claro que sí, Pero claro. cuando te metes con SENASA, con los centros de referencia, con el INTI, con la ANSES, pasa lo que pasó cuando tuvimos la helada en el sur y no estaban, los trabajadores de Radio Nacional no estaban pudiendo transmitir y nadie se enteró y hubo colapso en las propias rutas, que es que se rompe la integración nacional. Y no es joda, porque finalmente te termina impactando en el día a día y más tarde o más temprano después termina llegando al Congreso a través de los otros diputados, los del PRO, los de la Libertad Avanza, reciben quejas de sus propios territorios porque terminan teniendo despidos y desarme de las estructuras estatales. Así que yo diría todo vuelve, es como un boomerang. Vamos a seguir repasando casos, son algunas de las placas, recomiendo obviamente ir al informe. El caso de Canale es muy fuerte, cerró directamente su planta en San Rafael, estamos hablando del sector alimenticio, en Mendoza, 38 empleados despedidos y redujo la producción alimenticia en lo que va del año 80 años tenía esa 7,7%. 80 años la empresa y cierra con Milei. Canales, ¿no? Histórico. Una locura. Es increíble. Es un caso paradigmático, porque Claro. en general, si yo te digo, che, la producción de autos está con su nivel de capacidad de uso, de capacidad instalada más bajo de la historia. Y bueno, sí, la gente no se compra tantos autos. La producción de heladeras, y puede ser, no estaría funcionando tan bien. Ahora, cuando te hablo de la cuestión alimenticia, me hace acordar al corte que vi tuyo, profe, el reel del Estapen, donde hablaban de las declaraciones de Serenellini, que decía, la gente se tiene que acostumbrar a comer una vez al día, no debería ser tan raro. Bueno, es eso, es que Pero efectivamente hay gente que está comiendo menos, porque si no, no se explica que una planta
que produce comida cierre. Ayer se conoció el número de la verdura, el 50% menos en la verdura. O sea, la verdad que no, porque nadie compra porque sí verdura. Comprar verdura para comer. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que harina, pan, alguna cosa así, ¿no? Un poco más económica y te engorda y te distrae, ¿no? Tomas un mate Sí, no cocido te y te vas a alimenta. dormir. Lo que no se terrible. entiende es que están esperando las otras fuerzas políticas también, ¿no? Para Claro. hacer o decir algo. Porque esta historia ya la vimos hace 6 años, durante el macrismo, ya se sabe lo que va a pasar, tenés menos consumo, si tenés recesión, tenés menos consumo, empiezan los despidos, eso genera más recesión, a su vez el Estado recauda menos, eso genera otro cierre. Esto solo se puede profundizar si siguen por el mismo camino. Y parece que los únicos que la ven son los diputados o los referentes de Unión por la Patria. Es una locura. ¿Cuánto más van a seguir haciendo esto? Hablaron durante meses del rebote en B. El rebote en B, el rebote en B. Después era NU, después era una pipa de Nike. Ahora parece que es una L que va a terminar por allá abajo y que se sigue permitiendo que se siga haciendo ad eternum. ¿Hasta que qué? El gobierno no va a cambiar su concepción de la política. Va a seguir pensando en la financiarización, en juntar reservas para levantar el cepo y que se vuelvan a llevar esa plata. Y eso no va a poner un freno a esto, todo lo contrario, va a seguir perjudicando. Lo que pasa es que comparto, yo creo que la caída de la actividad económica tiene un costado de utilidad muy importante. Ellos no estarían bajando la inflación si no estamos en una recesión de 3,5%. Claro. Es la base de la Está bien, desinflación está es bien que no eso. reactive. Y ahí tienen su contradicción madre, que es cuando reactiva, ¿qué onda? Claro. Cómo financiamos las importaciones, que finalmente el piso, el pie en la cabeza que tienen las importaciones, no solo es por el cepo, es por la recesión. Por eso las empresas no están chillando, sino, digo, si vos tuvieras este nivel de control de cambios tan duro, tanto tiempo ya tendrías a muchas empresas en los diarios diciendo no me dejan pagar. ¿Por qué esto no pasa ahí? Porque estamos en recesión. Claro, y la Entonces la recaudación- recesión es muy necesaria y muy útil y creo que lo saben y están obviamente esperando a recuperarse el año que ¿Y viene. la recaudación con esta recesión? No, eso no... Sí, se desploma. Lo que pasa es que se desploma más rápido el gasto que la recaudación, que es lo que venimos viendo. La relación de superávit fiscal es porque todo te cae a menos algo. Ahora, si la recaudación va a menos 15, el gasto va a menos 20. Claro. Entonces finalmente tenés 5 de diferencia. Triste 5, porque es un 5 basado en Sí, que sí, es horrible, claro. le hiciste a los jubilados perder un montón de plata, hiciste que las universidades no tengan plata, que las provincias le cortaste todos los recursos, pero te dio positivo, con lo cual, si vos ajustaste el gasto más que la caída de la recaudación, tenés superávit. Pero el tema es que este no es un... O sea, el país que plantean, y por eso, y lo ato con lo que hablábamos antes del Posadas, que es una demencia pensarlo, pero a lo mejor lo están haciendo a propósito para que se muera la gente, porque no es un país para 45 millones de personas. Exactamente. Lo primero que te quería decir es, les resulta efectivo, útil y necesario para bajar la inflación, que es lo único que le importa a Milei Sí. a esta altura. Está dispuesto a hacer actos de absoluto pragmatismo. Está dispuesto a repetir sus consignas, pero dejarlo a Caputo intervenir en la brecha como si nada hubiera pasado. Pero lo que no está dispuesto es a resignar o a poner en riesgo la senda de desinflación y por eso no quiere devaluar. Después le da todo lo mismo. Ahora, en relación a el nivel de actividad económica, también hay un costado más, si querés, insensible, o en donde las declaraciones de González Fraga siempre van a tener vigencia. Esta de se creyeron que podían Sí. tener Sí. un celular. ¿Cómo eran? No Se me acuerdo. Creyeron de que podían viajar afuera. Con un sueldo medio, Con un Se aclaraba creyeron él. que- un empleado medio. Ahí Puede está. tener un Es poesía. celular, comprar un plasma Pero ahora lo o repiten, viajar sí. al exterior. Bueno, Sí, Sí. sí, ahora están en la misma. lo piensan. Lo piensan. Y no es, digamos, y pensar eso, porque nosotros acá no pensamos eso. Cuando vos pensás eso, actuás en consecuencia. Ellos actúan en consecuencia a lo que piensan. Y piensan que había un nivel de consumo y un nivel de demanda que hacía que no fuera sostenible para el tamaño de la economía argentina. Los que somos peronistas entendemos que el tamaño de la economía argentina debería acomodarse o deberíamos tratar de hacerlo crecer para que haya cada vez más bienestar, para que los sectores medios y los sectores más bajos puedan llegar a tener niveles de consumo, niveles de vida, de calidad de vida acordes a la dignidad. Después podemos discutir cuánto uno quiere de dignidad. Nosotros queremos la máxima posible, pero vamos construyendo en la medida en que la Argentina puede. Vos sabés que, bueno, Ahora, hacemos ese esfuerzo. Si vos no pensás eso, no solo no haces ese esfuerzo, sino que considerás que tenés que tener un tamaño más chico. Literal, que te tenés que ajustar el cinturón. Entonces, la economía cae y seguramente la recuperación no va a ser con todos adentro. Seguramente la recuperación va a acomodarse al tamaño de la economía que ellos consideren
que hay que tener. Somos una economía que debiera ser más chica. Entonces ahí hay un costado también de insensibilidad que también hay que considerarlo. Es efectivo, pero también piensa en eso. Solo O sea, entre paréntesis, acoto lo que veíamos con Cristian hace un rato, esto lo explica, ¿no? ¿Por qué dice Serenellini que el consumo no cayó, sino que estamos... Que se acomodó, que se se reacomodó, reacomodó. el consumo no cayó, se reacomodó, pero estamos consumiendo menos porque el consumo de antes no era real. Exacto. ¿No? Ahí es lo que ellos ven. Bueno, que esa no- fue la no declaración de ayer, ¿no? Sí. No tiene sustento, es lo que dicen ellos. Entonces, como no es real, no se puede sostener, lo borramos. Entonces, el consumo no cae, porque eso era mentira. Esa gente no podía estar consumiendo todo lo que estaba Vos sabés consumiendo. que... un Se día- suma la frase reacomodamiento del consumo, va al glosario de otras, como por Sí. ejemplo crecimiento Invisible. negativo. Como era la recesión con ilusión. Sí. ¿Cuál es la no, recesión con ilusión? Había, no de funcionarios, pero sí Al de... principio de este gobierno medían Un economista, ¿no? sí, no, un un analista, Que había un analista recesión político con- que pero decía con que había ilusión. recesión, pero con mucha ilusión. Ok. Y ahora hay Ya ansiedad no. con fragilidad. Cambió. Este mes ya cambió. Es ansiedad con fragilidad. Vos sabés que tenía un compañero de la escuela de una empresa muy grande del rubro de la construcción, muy, muy grande. Y un día lo visité en uno de los puntos de venta y apareció el hermano, a quien también conocía, de vista o lo había visto alguna vez, qué sé yo, y se acercó a hablar conmigo, estaba el gerente de ventas, el amigo mío, el hermano, yo, bueno, nos pusimos a hablar y era la previa de que gane Macri. Entonces, salió el tema, como era la previa a las elecciones, salió el tema de la política, el tema electoral, y dice... Entonces, el hermano de mi amigo sabía cómo yo pienso y qué sé yo, pero el otro no, y se me acerca y dice, esto tiene que cambiar de una vez por todas. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué te parece si...? Le digo, a usted le va bastante bien acá. Sí, nos va bien. Entonces me dice, pero te digo algo, y hizo un gesto como que se acercó, ¿no? Éramos 4 parados ahí en el lugar así, y como se acercó porque había más gente. Me dice, los empleados míos, casi todos tienen auto ahora. Y van de vacaciones al exterior, capaz que a los mismos lugares que yo. Eso no es normal en un país. Te juro que me dijo eso. Lamentablemente a los 2 años cerró la empresa esa, que era gigante y que vendía un montón. Pero mirá la mentalidad, le digo, pero en serio, le digo, si ustedes venden, a vos te conviene que tengan guita acá en el mercado interno porque te van a comprar más materiales. Si vos vendés materiales de la construcción. Pero esa era su mentalidad. Y vos es que hay muchos empresarios que tienen esa mentalidad en la Argentina. Es una cosa insólita. Lo que nos hace superiores, Es como... esa diferencia. Es como suicida, ¿no? La conducta que tienen. Porque realmente apoyan políticas que finalmente van contra ellos también, ¿no? Pero bueno, hay una cosa de clase que Claro. lo tendrá que explicar un sociólogo. A mí me cuesta entenderlo, sinceramente. Sí, es verdad. Vamos a repasar los últimos casos para no quedarnos... Bueno, 4 me dicen, es un montón, pero el caso Asindar Sí. es muy conocido, pero Sí. fíjense que el caso Asindar tuvo 2 momentos. En febrero, ¿se acuerdan? Paralizó todas las plantas, ahí lo que estamos viendo es la caída de la producción de acero. Va cayendo 25,9% en enero, caída, ¿no? 39,7% en febrero, 47,3% en marzo, 26,8% en abril, 31,8% en mayo. Bueno, un desplome absoluto. En el caso de la producción de acero, que además es acero barras para la construcción. O sea, es el desplome de la obra pública y también el desplome de la obra privada. Pero Asindar, ¿cuánto tiene una capacidad instalada normal de Asindar? El uso de capacidad instalada, 1.200.000 toneladas por año es lo que produce. Tiene capacidad para producir 1.700.000. Solo en algunos momentos logró utilizar toda su capacidad, básicamente último gobierno de Cristina. Pero del 1.700.000 usa 1.200.000, ¿no? Ahí se estabilizó. Con esas caídas para febrero, ¿cuánto planificó la producción Asindar? A ver si alguno Ay, se tengo acuerda. miedo. No, me Un acuerdo. el dato estuvo 900.000. 900.000, ponele. No, de 50% de caída. 1.200.000 de utilización que venían teniendo. ¿Cuánto planificó producir en 2024 en febrero? 600. 600. Vamos, muy bien, Gris. La memoria de Siminelli. La Para eso mitad, trabajamos. la La mitad. mitad, exactamente. Pero además se lo digo en Drastiquísimo. cifras para No, yo que vean pensé lo que 50% significa. menos, no. Vos imaginate si sos el gerente, ni siquiera te digo el delegado de la empresa, que obviamente se quieren morir los delegados de la Claro, UOM. ¿cómo Si peleás sos eso? el gerente de producción y decís, che, yo vengo 2023, 1.200.000 y este año 600.000. ¿Cómo armás los turnos? Una empresa que funciona a 4 turnos, es decir, nunca para.
no hay manera de que te siga funcionando la empresa con la producción planificada a la mitad. La planificación está asociada a la demanda que vas a tener. Claro. Bueno, ¿qué hicieron? Pararon la empresa. Sí, sí. En febrero dijeron, muchachos, esto no tiene sentido. Si en 6 meses producimos lo que necesitamos para el año. Claro, te La sobrestoqueás. paramos y en todo caso tomaron la decisión de ver si había recuperación en B. Fíjense Claro. cómo las boludeces que dice el gobierno impactan en serio en la vida Claro. cotidiana. Porque la empresa dice, bueno, si el gobierno está tan convencido, Capaz que vamos pase, a esperar claro, a mayo a ver Vamos si hay a ver la recuperación en B. oportunidad. ¿Hubo o no hubo? No No. hubo. No. De hecho, volvieron a querer arrancar en abril, también con insistencia, obviamente, del sindicato. Y en junio volví a hablar con los trabajadores y me dicen, Julia, vuelve a parar. Porque siguen con la planificación de 600.000. La idea era, bueno, tenemos 600.000 pero en febrero. Si la cosa repunta, capaz que producimos un poco más. Esto es lo que está pasando en el mundo de la producción en el minuto a minuto. O sea, pasaron los meses y no es que la Pasaron proyección los va a meses. 800.000. Sigue clavada ahí, Sigue no hay clavada ahí. recuperación. Por suerte sigue clavada ahí, porque podría empeorar. Claro. La verdad, podría empeorar. Bueno, suspensiones, despidos, en el informe lo pueden ir a ver. Solo trabajarán 2 de 6 meses, suspendiendo a su personal. Así está la única empresa, porque esto es monopolio, la única empresa que produce barras de acero para la construcción en Argentina. Tremendo, está bueno esto que contás porque yo por lo menos no lo había visto nunca. ¿Cómo perjudica a las empresas este dicho o esta locura del gobierno en contar que se viene una B, que va a haber una recuperación que no existe ni evidentemente va a existir en el futuro inmediato? Uno piensa que esto perjudica, no sé, a los laburantes y demás. No, también los empresarios mismos los perjudica por esta planificación que vos contabas. Sí, Es y muy además interesante. los gerentes, que igual no son dueños, son empleados, si querés, de otra jerarquía, también reciben un llamado. ArcelorMittal es de el hindú, el indio Claro, en es una realidad, multinacional. Lakshmi Mittal, Claro, sí. que tiene sede en Londres. Argentina es el 1% de la venta del grupo, pero es un grupo, uno de los principales productores de acero del mundo. Llamo por teléfono para ver qué onda Argentina. Ya pasó en la etapa de Macri que echaron al CEO argentino, que era argentino, y pusieron a un brasileño, porque habían empezado a caer fuertemente las ventas con Macri. Entonces pusieron a uno que creo que vino de Belo Horizonte, si no me equivoco, porque tiene también sede en Belo Horizonte y después en Londres, para ver cómo ordenaba la cuestión argentina. Entonces, Argentina, con estas caídas tan bipolares, por decirlo de alguna manera, tan abruptas, bueno, termina generando problemas en todos los frentes, en todos los frentes. Obviamente estamos hablando estrictamente del frente laboral. Bueno, el paso siguiente es levantar la fábrica y listo, se la lleva a Claro. otro lado. Sería una locura, obviamente podrían resolver, siempre está esta amenaza además, podrían resolver la venta local con acero de México o acero de Brasil, pero ¿quiénes terminan defendiendo a las industrias? Los trabajadores. Claro. Que además tienen un nivel de calificación elevado, conocen el sector, quieren a su empresa, la cuidan. Muchas veces se dice, bueno, hay paros que terminan perjudicando las actividades. No, tratan de no romper las acerías, porque cuando se paraliza la producción y vuelve a activarse, suelen generarse procesos técnicos en donde se puede romper. Cuidan más los trabajadores que muchas veces la propia dirigencia política, la propia dirigencia empresarial, las actividades económicas. Nosotros habíamos hablado varias veces con un delegado de UOM Villa Constitución, con el Facha Costa, exactamente, hablaron ustedes, me acuerdo. que se nota el pesar que tiene la sobre, última vez sobre estaba- su espalda, está destrozado. Y yo le Claro. pregunté si había algo más terrible que lo que estábamos viendo, porque él dijo, ya llegamos al punto más bajo de esta crisis y ahora no va a haber recuperación, es la famosa L, ¿no? Llegamos al final del abismo y nos vamos a quedar ahí. Y yo le preguntaba, ¿y qué pasa si hay algo peor? Y era esto, ¿no? Se van. O sea, si hay algo peor que esto, es porque ya no tiene ningún sentido ni siquiera mantener abierta 6 meses la fábrica. Pero bueno, quedan más casos. Queda uno más, hagamos uno más para no extendernos. Ahora, imagínate la magnitud de los que vimos, habremos llegado a 3.000. Sí, Ponele estamos 3.000. viendo empresas que sé que del otro lado saben el nombre. Claro, sabemos quiénes son, claro. Fíjate la Pero la cantidad. verdad es que hay un montón. Bueno, miren Ferrum, deben conocer, FB Sí, claro. y Ferrum, que son de sanitarios y de griferías. Suspendieron a trabajadores, 800 operarios, despidieron también a trabajadores. Estamos hablando de la construcción, la actividad También, de la construcción. Sí. Bueno, también me parece una empresa testigo. Ya a mí me tocó visitarla, nos tocó, además le mando un beso al dueño, con el cual tenemos mucho debate porque no piensa como yo.
Me tocó visitar la empresa cuando fui directora del Banco Nación. Pudimos darle un crédito, la verdad que fue siempre muy gratificante. Y bueno, y hoy lamentar esta situación que ojalá se revierta. Y en esto también tenemos que ser claros. Ojalá se revierta. Nadie festeja ningún tipo de ajuste ni ningún tipo de destrucción de puestos de trabajo, por más que piense distinto al gobierno actual. Esto es lamentable y lo que termina pasando es que algunas empresas se recuperan y otras no. Algunas se recuperan y otras no. Y siempre queda un saldo, cuando uno va a la década de los 90 lo ve claramente, siempre queda un saldo de destrucción. Hay un caso muy testigo que de hecho voy a presentar un proyecto de ley para eso, que es la industria de los bienes de capital, que es la industria que fabrica las maquinarias para la industria. O sea, cuando uno recorre empresas pymes, las máquinas son chinas, francesas, italianas o alemanas. Fin, diría Adorni. No hay en general máquinas, ni siquiera de la región y tampoco Argentina. Bueno, Argentina supo tener fabricación de bienes de capital. Hoy con el RIGI es la principal amenaza, porque van a traer los equipos de afuera. Por ejemplo, equipos que sí, en donde sí somos buenos, es en maquinaria agrícola y en lo que sería equipos de perforación de gas y petróleo. En esos dos rubros funciona Argentina. Después en lo demás nos cuesta mucho más. Si querés hacer una inyectora de plástico y a esa la traes de afuera. Bueno, hay que promover el sector. A contramano de lo que mi ley propone, no importa. Hay que promover el sector y me parece que esa es la agenda y que hace a tener un país industrial. Por eso la votamos, señoras y señores. Muchas gracias, Juli, como siempre, por haber pasado aquí por Argentina Política. Julia Estrada, ya lo veo al mensajero. Mi mamá nos vio, ¿eh? Vamos, Alicia. Mandando saludos. ¿Nos vio o nos escuchó? Nos está viendo. Mirá. No nos vio, perdón. No escuchó. salude porque no nos ve. Ah, vos por eso Entonces estabas escuchando. te saludamos con la voz, Un abrazo, Alicia. Alicia. Sí, Abrazo desde grande. Rosario. Así que funciona la... Está muy bien, funciona la M1070 en Rosario. Por Mi supuesto. mamá no se está viendo por YouTube, así que le A ver mandamos si un está beso a viendo mi Marita, mamá. que Saludos a también Marita. llega Bien. al 34,5 en verlo. Bueno, vamos a una breve tanda, ya lo tenemos al mensajero del otro lado y ya seguimos con más Argentina Política.